Kagami está siendo perseguida por su madre y Felix debe ayudarla, pero todos, Chrysalis, Ladybug y Cat Noir, la buscan cada uno para diferentes propósitos. Además, París está en peligro, ya que el cambio ecológico que ha creado está amenazando a muchos empresarios de plástico, lo que pondrá en peligro a nuestros héroes. En este video te revelaré las tramas de los capítulos 2 y 13 de Miraculous Ladybug, la sexta temporada, así que tráete las papitas y púchale play a la intro. Como ya saben, venimos analizando los capítulos de la sexta temporada de Miraculous Ladybug extraídos de la Biblia de Miraculous Ladybug. Este es supuesto documento que tiene toda la información de la sexta temporada, del cual no puedo garantizar su veracidad. Podría ser verdadero o falso, yo solamente estoy compartiendo la información. Hoy toca el capítulo 12 y 13, así que sin más, comencemos. Capítulo 12, Tomoe Tsurugi. La sinopsis dice así: Kagami, llevada al límite, huye de su madre. Convencida de que Felix tiene una mala influencia sobre su hija, la furiosa Tomoe hará cualquier cosa para recuperar el control sobre Kagami. Chrysalis, Ladybug y Cat Noir quieren llegar a Felix antes que ella y cambiar el destino de la hija del dragón para siempre. Esta sinopsis está chida, hay muchos detalles que se pueden usar para crear una historia. Si yo tuviera que adivinar el capítulo, más o menos la historia creo que sería así. En un giro inesperado de los acontecimientos, Kagami se encuentra en el límite de su tolerancia. Tomoe le ha hecho la vida imposible y es impulsada a huir de su estricta madre. Sin embargo, Tomoe sabe la verdad. Sabe que Kagami ya no tiene el anillo. La influencia de Felix sobre Kagami ha convencido a Tomoe de que él es una mala influencia para su hija. Y más allá del anillo, el que ahora Kagami la deje de respetar o obedecer como madre es su culpa, llevándola a una furia que la motiva a hacer cualquier cosa para recuperar el control de Kagami. En medio de este caos familiar, Chrysalis ve una oportunidad para tejer sus propios planes malévolos. Sin embargo, Ladybug y Cat Noir, conscientes de la delicada situación, se apresuran para alcanzar a Felix antes que Tomoe, con la esperanza de cambiar el destino de la hija del dragón para mejor. La búsqueda se convierte en una carrera contra el tiempo. Ladybug y Cat Noir, utilizando su ingenio y habilidades, navegan a través de los desafíos que encuentran en su camino, cada uno más complicado que el anterior. Su misión es clara: encontrar a Felix y convencerlo de ayudar a Kagami antes de que Tomoe pueda llevar a cabo su plan de recuperar a su hija a toda costa. Mientras tanto, Tomoe, cegada por su furia y determinación, se embarca en su propia búsqueda. Su enfoque inquebrantable en el control y la disciplina la ha llevado a un enfrentamiento inevitable con los héroes de París. Ahora que sabe que Kagami tiene el control de su anillo, la busca incansablemente, pero Kagami huye con Felix para no ser atrapada, y mientras tanto Chrysalis acumatiza a Tomoe, dándole el poder de controlar a cualquiera que ella toque. Mientras Ladybug y Cat Noir se enfrentan con ella, Chrysalis busca a Kagami para poseer su anillo y controlarla para sus futuros planes. Pero no cuenta con que Ladybug y Cat Noir solo estaban postergando el tiempo para que, ocultos, Felix y Kagami se transformen en Argos y Ryuko y los ayuden a vencer a Tomoe. Después de una batalla intensa y casi el control de Ladybug y Cat Noir, Argos y Ryuko logran vencer a Tomoe y destransformarla, convenciéndola de que Kagami merece libertad, y ella parece acceder. Sin embargo, solo finge reconciliarse con su hija, por lo que Kagami, aún desconfiada de su madre, reemplaza su anillo por uno falso y lo guarda en un lugar más seguro, terminando así el capítulo. Muchos detalles que dejé pendiente porque no los entendí. Por ejemplo, ¿por qué la llamaron hija del dragón? ¿Su madre es el dragón en algún sentido? Hay cosas que no explican en, la Biblia, así que simplemente lo dejé al aire. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ver un capítulo así? Ahora pasemos al siguiente capítulo, el capítulo 13, llamado Polymouse. La sinopsis dice así: la revolución de la ciudad de París se propaga por todo el mundo. Sin embargo, hay personas que no quieren aceptar la nueva era. El mayor fabricante de plásticos, Bertrand, toma medidas fuertes y decisivas contra la política del alcalde Bustier. Para gran deleite de Tomoe y su nuevo aliado Nolan Cassanti, el mayor desarrollador tecnológico de Nueva York, cuando se forma la nueva alianza, nuestros superhéroes se unen a la guerra civil. ¡Viva la revolución! Ok, este capítulo pareciera que fuera más de relleno, así que en base a la información que me han dado, yo crearía un capítulo que diga lo siguiente: la revolución que sacude la ciudad de París se ha extendido por todo el mundo, desencadenando una ola de cambio hacia una nueva era. Sin embargo, no todos están dispuestos a recibir este cambio de brazos abiertos. Bertrand, el mayor fabricante de plásticos, se opone firmemente a la política del alcalde Bustier, tomando medidas decisivas para mantener el status quo. En este clima de tensión, Tomoe Tsurugi y Nolan Cassanti, el mayor desarrollador tecnológico de Nueva York, encuentran un motivo de celebración. Su deleite se debe a la formación de una nueva alianza que promete desafiar los esfuerzos de París por avanzar hacia la sostenibilidad. Mientras la ciudad se tambalea bajo la influencia corrupta de Plasticoso,
Así llamé a Nolan Quesenti, el supuesto comatizado. Milen, conocida como Polymouse, en su forma heroica, se enfrenta a un dilema. Su pasión por la tecnología y el medio ambiente nunca ha sido más relevante que ahora, y su poder de multiplicación ofrece una oportunidad única para contrarrestar la amenaza. Con la situación alcanzando un punto crítico, Polymouse idea un audaz plan, utilizando su habilidad para multiplicarse, crear innumerables copias de sí misma, haciéndose cada vez más pequeña hasta el punto de convertirse en ratoncitos. Esta multitud de Polymouses diminutas se dispersa por toda la ciudad, recogiendo objetos ecológicos y sembrando semillas de cambio en medio del caos. Mientras tanto, Chrysalis observa desde las sombras, viendo en la crisis una oportunidad para avanzar en sus propios planes nefastos. Sin embargo, reconoce el potencial de Polymouse y en un giro inesperado decide intervenir directamente, guiando a Ladybug y Cat Noir hacia el objeto comatizado de Plasticoso sin revelar su verdadera identidad, haciéndose pasar por Iris Verdi para ganarse su confianza y así despistar cualquier duda que tengan en ella. La batalla contra Plasticoso es intensa. Las calles de París se convierten en un campo de batalla donde la determinación de Polymouse choca contra la visión distorsionada de Bertrand. Las copias diminutas de Polymouse, ágiles y rápidas, logran distraer a Plasticoso, creando una apertura para que Ladybug y Cat Noir ejecuten su movimiento final. En un acto de valentía y astucia, Polymouse se dirige con todas sus copias en un asalto coordinado utilizando los objetos ecológicos recogidos como proyectiles para sobrecargar y distraer a Plasticoso, cuyo poder es transformar las cosas ecológicas en plástico. Esta táctica permite a Ladybug y Cat Noir acercarse lo suficiente para identificar y destruir el objeto comatizado, liberando a Bertrand de la influencia de Hackmod. Con Plasticoso derrotado y la revolución verde de París salvada, la ciudad celebra a sus héroes. La intervención de Chrysalis, aunque misteriosa, ha jugado un papel en el resultado, dejando a Ladybug y Cat Noir anonadados por las cosas que han pasado recientemente. La historia concluye con Milen en su nueva identidad como Polymouse, siendo aclamada como un símbolo de la lucha ecológica y la innovación en la batalla contra la contaminación de plástico. Esta fue la historia que se me ocurrió. Realmente no sabía exactamente por dónde llevar la historia. Por un momento dije, bueno, de repente podría Iris Verdi como acusar al villano que ha creado, o sea, mostrar el objeto comatizado para que en un futuro capítulo se haga pasar por buena. Pero bueno, eso ya sería volar mucho mi imaginación, porque la sinopsis no nos dice nada al respecto. Solamente habla de que pues alguien fue acomatizado porque no le gusta que París sea tan ecológica. Si yo tuviera que adivinar este capítulo, lo tomaría como un capítulo simplemente de relleno, aunque dice en una parte nuestros superhéroes se unen a la guerra civil. No sé, siento que podría ser que con esta partecita que mencionan en este capítulo hayan muchos más héroes involucrados, pero bueno, ya no me dio la imaginación para introducirlos a todos. Y esos serían los capítulos 2 y 13 de la Biblia de Miraculous Ladybug, esta supuesta Biblia, de la cual no es seguro nada, pero pues puede que sea real como puede que sea falsa. Yo la verdad no puedo asegurar nada hasta que salga un tráiler, así que apúrate, Jeremy Sack, apúrense, por favor, todos los productores, apúrense, Gloop, porque si no voy a tener que seguir leyendo las sinopsis de los capítulos porque no lo están desmintiendo, güey. Y bueno, con eso termino estas dos sinopsis. Ya nos vemos en el siguiente video con la sinopsis de los siguientes otros dos capítulos. Los quiero un montón, tomen agüita, hagan ejercicio y bye bye.